Buenos días, estimados participantes. Sean bienvenidos a la materia Contabilidad 1. Soy la profesora Isabel García y les voy a acompañar en este módulo 3 con el tema Estado de situación financiera y Estado de resultados. Este tema es sumamente importante porque es realmente la base de la contabilidad. eh, al tener las nociones claras de cómo se lleva a cabo un estado de situación financiera y cómo se hace un estado de resultados, pues estamos bien encaminados hacia todo el mundo de la contabilidad. Es la base fundamental para nosotros poder tener los estados financieros de manera correcta. Y si se tienen que hacer ajustes, se pueden hacer de forma eh, indicada, y se pueden hacer otros tipos de estados financieros que son importantes para la vida de una empresa. Entonces vamos a comenzar con lo que es el estado de situación financiera. El estado de situación financiera, también conocido como balance general, es un informe contable que muestra la situación financiera de una empresa en un momento específico. Proporciona una visión clara de los activos, pasivos y patrimonio neto de la empresa, teniendo como base clara de qué son los activos, qué son los pasivos y qué es el patrimonio. El activo es todo lo que tiene la empresa. El pasivo es todo lo que debe. Y el patrimonio es con lo que se constituye. Y todo lo que posee como tal la empresa. ¿Para qué es utilizado? El análisis financiero. Los inversores, acreedores y analistas utilizan el estado de situación financiera para evaluar la salud financiera de la empresa, para una toma de decisiones correcta. La gerencia utiliza el estado de situación financiera para tomar decisiones sobre inversiones, financiamiento y operaciones. Cumplimiento normativo. Las empresas deben presentar estados de situación financiera como parte de sus obligaciones de información financiera. ¿Cuál es la importancia? Permite evaluar la solvencia y liquidez de la empresa. Ayuda a determinar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras. Proporciona información para la toma de decisiones financieras y es una de las herramientas más importantes para poder analizar la salud financiera de una compañía. ¿Cuáles son los componentes principales? Lo que hablaba hace unos minutos. El activo representan los bienes y derechos que posee la empresa. Se clasifican en activos corrientes y en activos no corrientes. En muchos libros, y sobre todo en libros antiguos, aquí en Venezuela nosotros trabajamos con las normas de PC10, pero a partir del año 2015 se empezó a trabajar con las NIF. En Venezuela se dicen NIF, pero son las normas internacionales de información financiera. Entonces, antes, con las de PC10, se le llamaban a estos activos y pasivos corrientes, se le llama activos circulantes, pasivo circulante, y entonces llamamos al activo, bueno, el activo circulante era el activo corriente, el activo fijo era la propiedad, planta y equipo, teníamos el pasivo circulante, teníamos el otro pasivo a largo plazo. Entonces, ahora cambiaron esos nombres, ¿sí? Entonces, se clasifica como activos corrientes a corto plazo, como el efectivo, cuentas por cobrar e inventario, porque tienen circulación en menos de un año. Esto ahora, antes se le llamaba activo circulante, ahora le llamamos activos corrientes. Y los activos no corrientes, como largo plazo, como propiedad de planta y equipo, ahora se le llama propiedad, planta y equipo. Y es activo no corriente, no es activo fijo, como era antes. Tenemos los pasivos. Representan las obligaciones y deudas que tiene la empresa. Se clasifican en pasivos corrientes, que son a cuentas a corto plazo, como cuentas por pagar o préstamos a corto plazo.
Y pasivos no corrientes, que son a largo plazo, como préstamos a largo plazo o bonos de la hipoteca, esos son pasivos a largo plazo. Entonces, ahora se llama corriente y no corriente. El patrimonio neto representa primero la diferencia entre el activo y el pasivo. Es lo que realmente tiene la empresa. Refleja la inversión de los propietarios de la empresa y las ganancias acumuladas. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un estado de situación financiera? La recopilación de datos, reunir todos los registros contables. Esto incluye el balance de comprobación, los libros mayores, las facturas, recibos, extractos bancarios y otros documentos financieros relevantes. Asegurarse de que los datos estén actualizados. Es crucial que la información refleje la situación financiera al cierre del periodo contable. Entonces, fíjense una cosa. Nosotros lo que vimos en los módulos anteriores no es por casualidad. Primero hay que tener una noción clara del por qué, y eso fue lo que traté de evaluar en ese ensayo, que esas notas están colocadas y yo les envié una, una parte de la retroalimentación, porque no es hacer las cosas por hacerlas, sino el saber el por qué hacerlas. Yo les envié a hacer un ensayo del papel del contador. ¿Por qué? Porque el papel del contador es muy importante para una empresa, pero también la ética es muy importante a la hora de ser un contador en una empresa. Entonces, el papel del contador es crucial. El contador no es solamente que le entreguen las facturas y ya, es tener el raciocinio para hacer todos los movimientos que tiene que hacer como profesional. Entonces, eh, eso lo vimos en el primer módulo. Quise hacer más o menos eso, que ustedes eh, sepan el por qué la contabilidad es importante, y no ustedes porque estén estudiando de pronto mercadeo, no, contabilidad. Claro que sí, hay que saber de todo. Hay que saber de todo, hay que saber por qué se utiliza la contabilidad en las empresas. Si la contabilidad está mala, así tenga mil publicidades, eh, no va a ser suficiente para que una empresa salga adelante. Las cuentas son muy importantes. Tengo aquí también una alumna de contaduría pública. Bueno, esta es la base para todo. Esta es la base para todo en la carrera, en la vida profesional como contador público, en los repartos de impuestos. Eh, es muy importante todo esto. En el segundo módulo empezamos a ver lo que eran los asientos del libro diario, libro mayor y balance de comprobación. ¿Qué pasa? El libro diario es el que lleva todas las operaciones diarias de la empresa. Ahora, pues, todo se hace a través de los sistemas y pues es mucho más sencillo. Pero en el libro diario, pues, se refleja muy desglosadamente las operaciones de las empresas como tal, de qué es lo que hace diario, si vende, si no vendió, si compró, si tal, si esto, si gastaron en tal cosa. Eh, es muy importante el libro diario. De ese libro diario, cada cuenta que se toca lleva un control que va hacia el libro mayor. El libro mayor es muy importante a la hora de realizar todo lo que tiene que ver con cotejar cada uno de los movimientos que se hacen en el libro diario. Este saldo que se obtiene por cuentas en el libro mayor es lo que va al balance de comprobación. Y ese balance de comprobación al cuadrar tenemos lo que es un estado de situación financiera cuadrado. Ahí podemos ver reflejado en un resumen todos los saldos de todas las cuentas, el activo, del pasivo y lo que realmente ponemos de patrimonio. Entonces, una cosa va llevando a la otra. Los activos corrientes se clasifican en efectivo y equivalentes del efectivo. Las cuentas por cobrar, el inventario y los gastos pagados por anticipado.
Esos son algunos de los ejemplos, ¿sí? Equivalentes y efectivo y equivalente al efectivo. Compone la caja chica, la caja general, el banco, todo eso. Las cuentas por cobrar, bueno, todas las cuentas que ustedes, gente que le deba dinero. Eso va ahí en las cuentas por cobrar, no porque es un activo, es algo que yo tengo. Está por fuera, pero es parte del activo. El inventario, claro, el inventario lo tengo y voy rotando, pero eso está allí. Y los gastos pagados por anticipado también forman parte del activo, porque está por anticipado. En el activo no corriente, propiedad, planta y equipo. Ahí que forma parte el terreno, los edificios, em, todos los equipos informáticos o equipos, si es una empresa manufacturera, los equipos con los que se hace, etcétera. Activos intangibles, tenemos las patentes y las marcas. Eso también, las licencias. Eso forma también parte del activo de la empresa. Y las inversiones a largo plazo. ¿Qué pasa? En la propiedad, planta y equipo hablamos de depreciación. La palabra depreciación. ¿Depreciación qué? Depreciación acumulada. Y en los activos intangibles hablamos de amortización. Esos son dos términos claves. Los pasivos se clasifican en cuentas, pasivos corrientes y pasivos no corrientes. En los pasivos corrientes tenemos las cuentas por pagar a proveedores, préstamos a corto plazo, impuestos por pagar y salarios por pagar. Eso tiene una vigencia de menos de un año. El pasivo no corriente, tenemos préstamos a largo plazo, bonos por pagar, obligaciones por pensiones. Eso es a largo plazo, mayor a un año. Hipoteca por pagar, mayor a un año. ¿Cómo se calcula el patrimonio neto? El patrimonio neto se calcula así. El capital social, que es la inversión inicial de los propietarios. Por ejemplo, A y B. A y B decidieron constituir una empresa. Entonces, A tenía 1.000 bolívares y B tenía 1.000 bolívares. ¿Cuánto es el capital inicial? ¿Qué están aportando ellos? 2.000 bolívares entre ambos. 1.000 y 1.000. ¿Cuál es la composición accionaria? 50 y 50. ¿Ok? Las ganancias retenidas son las ganancias acumuladas de periodos anteriores que no se han distribuido como dividendos. Dividendos es esa utilidad que luego de todo, de todas las diferencias y todo lo que se tiene que pagar y todas las cosas, queda allí y se reparte a cada uno de los accionistas. Quedaron dividendos de 250, dice 250 en el año. No, pero entonces no yo necesito dinero, dice el accionista A. Entonces, bueno, sí, vamos a repartir los dividendos. Bueno, vamos a ver, 125 para ti, para A, y 125 para B. Ok. Pero, si esos 250 dijeron, no, vamos a dejarlo allí en la ganancia, vamos a dejarlo allí mejor. No lo repartamos. Entonces, ahí forma parte como ganancias retenidas o utilidades retenidas. Y eso se puede acumular por años, por años, por años. Las reservas son los fondos apartados para fines específicos. Y hay una reserva que se llama reserva legal. Ese es el 3%. Y eso forma parte del capital. La elaboración. ¿Cómo se elabora un estado de situación financiera? El formato del informe debe tener encabezado, que es el nombre de la empresa, título del informe y fecha, activos, listado en orden de liquidez del más líquido al menos líquido. O sea, liquidez es de las cajas, los bancos, eso es lo más líquido. El pasivo, listado de orden de exigibilidad del más exigible al menos exigible. Y el patrimonio neto, la diferencia entre activos y pasivos. Y hablamos de la ecuación contable. ¿Cómo es la ecuación contable? Asegurarse de que se cumpla la ecuación básica. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Si la sumatoria
que el patrimonio neto y el pasivo es igual a la del activo, estamos cuadrados. Si no, entonces hay que revisar qué pasa. Y igual esto se quiere saber cuál es el monto del pasivo. Bueno, pasivo es igual a patrimonio neto menos el activo. Es como despejar en una ecuación de matemáticas lo mismo. Revisión y verificación. Revisar la exactitud de los datos, verificar que los cálculos sean correctos y que la información esté completa. Asegurarse que el informe cumpla con las normas contables. Esto garantiza la consistencia y comparabilidad de la información. Ahora vamos a hablar del estado de resultados. El estado de resultados es también conocido como el estado de ganancias y pérdidas. Es un informe financiero que muestra los ingresos, los gastos y la utilidad o pérdida neta de una empresa durante un periodo específico. ¿Cómo se hace esto? Se debe recopilar los datos, reunir todos los registros contables. Esto incluye registro de ventas, factura de gastos, nómina y otros documentos financieros que vayan al caso. Definir el periodo contable, determinar si el informe será mensual, trimestral o anual. ¿Cómo se calculan los ingresos? Las ventas netas deben sumar todos los ingresos por venta y restar las devoluciones o descuentos. Otros ingresos, incluir cualquier otro ingreso como ingresos por intereses o alquileres. Cálculo del costo de ventas. Entonces, tenemos las ventas. Ahora se calcula el costo de ventas. El inventario inicial al inicio del periodo, las compras, que es todo lo que se hace para las compras que se hacen de materiales de X, de materiales, de materia prima, el costo de los bienes comprados durante el periodo, el inventario final, el valor del inventario final del periodo. Fórmula del costo de venta. Inventario inicial más compras menos inventario final. Y el cálculo de la utilidad bruta es ventas netas menos costo de ventas. Cálculo de gastos operativos. Después viene otra parte. Los gastos de venta están relacionados con las ventas de productos o servicios, gastos de salarios de vendedores, publicidad. Gastos administrativos son los gastos generales en la empresa, salarios administrativos, alquiler de oficina. Los gastos de depreciación, la disminución del valor de los activos, sí. Pero esa no es la misma depreciación que se coloca en, en la parte de los activos. Esa depreciación es la depreciación de los gastos, el gasto de depreciación, que tiene que ver una con la otra, pero es que el estado de resultados tiene un cierre, se cierra a lo final de cada periodo contable, no se acumula. El cálculo de la utilidad operativa. La utilidad operativa es igual a la utilidad bruta menos gastos operativos. El cálculo de ingresos y gastos financieros por intereses o inversiones y gastos financieros por intereses de préstamo. Eso puede, en el gasto financiero, puede ver los gastos por comisiones. El cálculo de la utilidad antes de impuestos, la fórmula es utilidad antes de impuestos es igual a utilidad operativa más ingresos financieros menos gastos financieros. El cálculo del impuesto sobre la renta, aplicar la tasa de impuestos correspondiente a la utilidad antes de impuestos. Y el cálculo de la utilidad neta es utilidad neta es igual a utilidad antes de impuestos menos el impuesto sobre la renta. Estos son puras formas. Pero eso se va haciendo en el estado de resultados paso a paso. Se va calculando eso y ahí se obtiene la real ganancia o pérdida que tiene la empresa. El estado de resultados generalmente se presenta en un formato vertical, con los ingresos en la parte superior y los gastos en la parte inferior, culminando con la utilidad neta. Es importante, ya que el estado de resultados es crucial para evaluar la rentabilidad de una empresa. Si usted ve un estado de resultados con una pérdida, ¿qué puede decir? Dios mío, ¿qué estamos haciendo mal? Estamos perdiendo. Entonces ahí es donde tenemos que, como gerentes, como analistas, ver qué es lo que está sucediendo y tomar las acciones correctivas necesarias para llegar a otro resultado. Ayuda a los inversores y acreedores a comprender el desempeño financiero de la empresa y es una herramienta esencial para la toma de decisiones gerenciales. Entonces, bueno, esto es lo principal.
Ahora bien, yo a ustedes les coloqué un ejercicio como evaluación de un balance de comprobación, hacer un estado de situación financiera donde reflejen el activo, el pasivo y el patrimonio. Muy sencillo. Ese ejercicio es diferente al balance de comprobación que les coloqué para hacer el estado de resultados. En este ejercicio está colocado un balance de comprobación. Lo voy a hacer un poquito más grande. Tenemos aquí un balance de comprobación cuadrado, donde están los gastos, donde están todo, propiedad, planta y equipo, donde está lo que está en el debe, lo que está en la serie, aquí está en el haber, y aquí está cuadrado este balance de comprobación. Ahora bien, les voy a mostrar aquí. Tenemos las cuentas como caja. La cuenta caja forma parte del activo corriente, ¿sí? El banco también forma parte del activo corriente. Las cuentas por cobrar también, los inventarios también. El terreno es la propiedad, planta y equipo. El edificio, propiedad, planta y equipo. La depreciación acumulada del edificio, esa le quita valor o sea, va restándole al edificio, ¿ok? Pero la colocamos por debajo. Mobiliario y equipo, es dentro de la propiedad, planta y equipo. Aquí tenemos la depreciación acumulada. Y aquí ya pasamos a lo que es el pasivo corriente, y tenemos todas estas cuentas. Aquí tenemos los préstamos bancarios, pasivo corriente, deudas a largo plazo, pasivo no corriente, y el capital social forma parte del patrimonio, igual que las utilidades retenidas, forman parte del patrimonio. Tenemos aquí todo esto tiene que ver con el estado de situación financiera. Pero ya cuando vamos a los ingresos por ventas, entonces aquí tenemos ingresos por ventas, tenemos aquí parte de el estado de resultados. Y esto forma esto, al contrario, ya esto no se refleja aquí en el estado de situación financiera, sino que se refleja en el estado de resultados. Entonces, ¿cómo reflejamos aquí? La caja, el banco. Dentro del activo corriente tenemos la sumatoria de cada una de estas partidas. En el no corriente tenemos aquí cada una de estas partidas. Fíjense que la depreciación acumulada va en signo negativo. ¿Por qué? Porque ella va restando. Ellos van restando los saldos. Tenemos el total, el activo corriente y el no corriente se suma y da el total activo. El pasivo y el capital también. Aquí están los pasivos proveedores, cuentas por pagar, préstamos, las deudas a largo plazo. Y tenemos en el capital social la utilidad no retenida y la utilidad neta, que es muy importante. ¿Qué se calcula primero? Debería calcularse primero el estado de resultados. ¿Por qué? Porque de lo que dé el estado de resultados va hacia el capital, el patrimonio. Y esto hace que pueda cuadrar o no el estado de situación financiera. Fíjense una cosa, con todas estas partidas de aquí, elaboramos un estado de situación financiera. Tenemos aquí el ingreso por venta, tenemos las devoluciones sobre venta y los descuentos sobre venta. Esto dan las ventas netas. Luego, el costo de ventas y
tenemos aquí la utilidad bruta, que son tenemos los gastos, todo esto se suma. ¿Por qué se le coloca signo menos? Porque se le reduce al saldo de las ventas. Es una manera de hacerlo, pero si usted fórmula con Excel, no tiene por qué colocarle signo menos aquí. Después de todo esto, los gastos financieros y tal, se determina lo que es la utilidad neta. Hubo una utilidad en esta empresa de 50.000 bolívares. Estos 50.000 bolívares van hacia la parte superior del estado de situación financiera, donde está la utilidad neta. Y sumando todo esto, da lo que es pasivo y capital. El pasivo y capital debe ser igual al activo para que este ejercicio esté cuadrado. Entonces, en eso consiste. Este ejercicio lo voy a colocar a ustedes en la plataforma para que lo tengan como ejemplo. Pero realmente, así es como se realiza un estado de situación financiera, un estado de resultados. El estado de resultados debe hacerse primero para poder colocarlo en el estado de situación financiera y poder cuadrar el estado de situación financiera o llamado antiguamente balance general. Bueno, esto es lo que compete a este tercer módulo. Muchas gracias por su atención. Estoy en espera de la resolución del ejercicio. Está bastante sencillo. Y bueno, con esta guía, ustedes puedan pues, realizar de manera correcta el, el ejercicio asignado para culminar este trimestre. Muchas gracias, que tengan una excelente jornada y estamos en contacto.